discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. ¿Qué? Conversaciones Zona. Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. ¿Qué? Conversaciones Zona. Ya. Ya. Yo comienzo diciendo, después te presento y todo. Bueno, estamos aquí en un podcast más de Transformados desde Ecuador, desde la capital. Estamos aquí en La Carolina, un parque típico de todos los quiteños. No era así, esto está remodelado, tiene canchas sintéticas, un montón. Aquí creo que la mayoría se recrea o viene de vaguería, no sé. La mayoría, sí. Estoy aquí con John Arpi, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? 22 años tengo. 22, yo te conocí cuando tenías 12, 13. 13 años. Comenzó en la alabanza, después el sonido, después ahora está con los jóvenes también. Es una bendición, hace mucho tiempo que no nos vemos también, pero ha salido también algunos videos de algunos amigos que tienen sus bandas y cosas así, así que está activo. No sé qué quieras decir, John, cómo después de tanto tiempo vernos, ¿qué te parece? ¿Cómo ves de la armonía de la iglesia que estuve el sábado ahí con ustedes? ¿Qué te pareció? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo te gusta? ¿Qué ha pasado en este tiempo con los jóvenes también? No sé qué me puedas contar. Bueno, gracias Cés por invitarme aquí a seguro. este podcast. La verdad es que la dinámica que se ha mantenido en los jóvenes antes de que tú nos visitaras, sí ha sido como que un poco más de estar como que impulsándole a los jóvenes a salir, impulsándoles un poco más a abrirse, a arriesgarse, a tomar esa iniciativa, a no tener miedo, a tener el valor que nos da Jesucristo, ¿no? Y de ahí el sábado teníamos planificado algunas cosas que eran un poco la rutina, pero ya llegaste tú. Y la verdad es que fue genial porque no me acordaba de esas reuniones, o sea, de esas reuniones que eran antes mismo, cuando recién comenzamos, se sintió como que ese clic que no se lo sentía ya bastante y como que lo había estado olvidando, como que decía, algo nos hace falta y creo que este refresh nos ha ayudado bastante porque sí se sintió como que algo distinto, como que ese impulso a lo desconocido. Seguro, y además así comenzamos, yo me acuerdo, y comenzamos con los papis, me acuerdo, los papis son unos hermanos también, que estabas aprendiendo la guitarra, y era la misma canción creo que por 3-4 meses hasta aprendernos bien, pero era tan chévere porque pasamos en las casas de los jóvenes, los sofás, nos quedamos hasta dormíamos ahí en plena sala, y lo único que hacíamos era adorar, llorar, reír, molestar en el sentido de estar cool ahí en la iglesia. Pero este podcast es como para que te conozcan toda la comunidad en Puerto Rico, los jóvenes quieren y están enamorados de Ecuador, pero
estamos en el otro lado del mundo, o sea, en la capital del mundo. Prácticamente aquí está haciendo frío y el calor aquí quema. Estamos, como les dije, en la Carolina. En la parte de atrás nosotros tenemos un avión, que ese es el primer avión que aterrizó aquí. Parece que sí. Sí, aterrizó aquí, pero aquí no era el aeropuerto. Entonces se quedó ahí, se lo pintó y siempre ha quedado ahí. Nada, te pregunto, una sola pregunta muy fácil. ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho en tu vida en este tiempo? O qué te ha dado el Señor en este tiempo? ¿O cuál ha sido tu encuentro personal? ¿Qué le podrías decir a Dios de todo este proceso que has estado viviendo más de, creo que como 10 años, ¿no? Desde que conocí a su... Sí, como 9 años que nos conocemos y pues, no sé. Bueno, desde que conocí al Señor, yo vengo de una familia también que tiene bases cristianas. Y yo conozco desde la iglesia en sí, desde los 8 años, más o menos, 9 años. Y llegué al gozo espiritual creo que a los 10 años, 11. Y de ahí ya después he tenido... Pero yo cuando era niño yo solo iba porque mis papás me llevaban. Como obligado. Sí, porque te decía, bueno, ellos van y yo también voy. Y ahí saben dar a veces la colación de los niños. Entonces vamos el domingo porque no hay nada que hacer. Entonces yo iba porque mis padres me llevaban. Pero después, ya cuando comenzamos con la alabanza, después de que el Señor nos estuvo llamando, nos estuvo diciendo, ven, pues sí hubo un cambio en mi vida y en mi realidad. Más que nada, el saber que realmente el camino del mundo es un camino, pero hay otro camino. No necesariamente tenemos que seguir ese camino del mundo establecido por la sociedad, sino que hay este camino que es un camino mejor. Y desde que nos comenzamos en la guitarra y ahí pudimos darnos cuenta de que en realidad no somos simplemente unos peones, snisino que tenemos el talento y tenemos la fuerza y Dios nos da esa fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y aprendiendo la guitarra, como tú dices, ¿qué tiempos aquellos? Me pongo a recordar y me da como que esa nostalgia sí, porque sí, es verdad, nos sentábamos en la sala, nos sentábamos ahí en la iglesia y pasábamos repasando y realmente pasaba repasando 3 meses una sola canción hasta que salga bien y ahí sí poderla practicar, sí era como que eso decir, dar siempre más, dar siempre más, dar siempre más. Entonces eso es como que una de las cosas que también se me habían quedado en mí. De ahí acá, desde ese tiempo que nos has dejado, bueno, te has apartado un poco. Te has apartado un poco y bueno, siempre has estado presente, sí, porque sí realmente has marcado como que una parte de nuestra adolescencia, bueno, en mi caso de mi adolescencia y de mi juventud, la has marcado de una buena forma, porque sí es verdad que tú eres de ese líder que dices, hay algo en él que es diferente. Entonces, sí, de ahí desde que nos dejaste hasta ahora, el Señor me ha tratado bastante en lo que es mi carácter, en mi forma de pensar, en cómo tengo que realmente ser un cristiano, porque sí es verdad que antes cuando era un poco más joven decía, quiero servir, pero como que lo hacía de una manera tibia, un pie acá y ahora otro pie acá, y el Señor me estuvo tratando, me estuvo moldeando, y de qué manera me estuvo moldeando el Señor, la verdad es que sí ha sido bastante complicado y difícil no, sino que muchas veces creo que en mi caso el hecho de que sí, el Señor nos está llamando y nosotros nos apartamos, nos alejamos, decimos, el Señor nos dice no vayas por ahí, nosotros como que no, sí voy. Entonces el Señor me ha estado tratando en eso. Ahora, hoy por hoy, pues después de 2 semanas de venir de un proceso, he sentido como que una nueva interacción con Dios, porque esta vez sí siento esa voz, no es como que audible, pero siento que el Señor habla a través de todo mi ser, se siente de tomar la decisión de siempre seguirle a Él y no seguir al mundo, de siempre buscarle a Él, de no seguir al mundo, de qué tanto estoy buscando de Él, qué tanto estoy haciendo mis devocionales, de qué tanto me estoy enamorando realmente de Dios y de qué tanto estoy dispuesto a sacrificar para seguirle a Él. Eso es lo que he venido. Sí, seguro, y lo primero que el Señor moldea es nuestro carácter y a veces nuestro carácter es el que conflicta contra Dios. Dios te dice, yo te quiero mejorar, pero tu carácter se está pegando conmigo, o sea, y yo soy Dios, o sea, esto hay que arreglarlo y es justamente eso. Pero
nada, para la última pregunta, este podcast está muy, muy chévere. La última pregunta, ¿qué les puedes decir a los jóvenes de Puerto Rico? Tal vez tú no les conoces, pero tal vez tienen ese proceso, están pasando por tal vez soledad, procesos diferentes que de nosotros, pero a la final el resultado es el mismo, que vamos a tener que llegar a Dios. O sea, el hecho no es el pecado ni qué es lo que cometiste, es poder decirle al Señor y entregarte y estar con Dios, porque todos vamos a llegar en ese punto. ¿Qué les puedes decir a esos muchachos que te están viendo? Dicen, oye, qué chévere, qué brutal como el Señor trabaja en su vida, y me gustaría que el Señor también me tocara así, ¿no? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les puedes recomendar? Bueno, yo les recomendaría que no se rindan, que no pierdan la fe, porque sí es verdad que muchas veces nosotros como que nos sentimos solos, como que nos sentimos abandonados, como que muchas veces no les sentimos, o sea, como que decimos, si Dios ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Justo en este problema que más te necesito, ¿dónde estás? Justo en este momento que me siento tan triste, ¿dónde estás? Y nosotros no le queremos ver, porque el Señor Jesucristo siempre está ahí para extendernos una mano. Y verdaderamente el Señor es tan bueno con nosotros que, digo, hasta ahora Él no me ha abandonado. Y si no me ha abandonado a mí, tengo la oportunidad de hoy yo haberme levantado de la cama y poder sentir este corazón que late, ya es un motivo más para darle gracias al Señor. Y a mí me gusta mucho la palabra que dice en Primera de Pedro, si me permites, Sí, dice, claro. está en la traducción en lenguaje actual, porque las otras no entiendo mucho, es mi versión. Usualmente sí, la mayoría le gusta el lenguaje actual porque es un lenguaje mucho más fácil de poder entender y comprender. Sí, a través de esta es que el Señor ahí está. Sí, seguro. Entonces dice en Primera de Pedro 2, el 9, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes a servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Y ese versículo es como que dentro de mí dice, antes yo no era nada, antes yo solo era como que uno más del montón, pero ahora dice que Dios me ama mucho, y esa es una de las formas en las que yo cada día me motivo, de las que yo cada día digo, hay que seguir confiando en Dios, hay que seguir amando a Jesucristo y hay que seguir intentándolo, porque muchas veces sí nos podemos sentir muy tristes, deprimidos, con ese peso, quizás vienen tantas cosas que te sientes cargado, pero Dios dice, aquí estoy, yo te amo mucho y estoy dispuesta a hacer muchas cosas por ti. Y me encanta justamente ese pasaje porque dice que estábamos en la oscuridad, y creo que todos nacemos con un pecado original que fue a través de Adán y Eva, y ya sabemos todo ese revolú. El problema es que tal vez nosotros ya dejamos de lado eso, pero tenemos nuestras propias concupiscencias, lo dice Pablo, como el enojo, la ira, no ver la viga del ojo de tu vecino. Es como que digas, él cometió un error, pero no te hagas el santo frente a él, porque tú también puedes cometer el mismo error. O sea, y eso hace que nosotros miremos una verdad, y la verdad es la que tú acabas de decir, la verdadera luz. Y la verdadera luz es la que se muestra y esparce la oscuridad. Cuando se prende una luz, ¿qué pasa? La oscuridad se va. Entonces eso es lo que pasa cuando venimos a lo que tú dices, enfrentarnos al Señor, pero decidir y entregarnos completo. Así todo nuestro mal se va a ir, y así no vamos a dejar de pecar. Seguimos pecando, pero ya es diferente, porque ya sabemos que tenemos un perdón del Señor, tenemos una redención, tenemos una restauración, y a la final tenemos un propósito. Y ese propósito a veces es como lo que tú dices, poder volver al primer amor, como el Señor te conquistó, porque así como el Señor te conquistó, puede conquistar a otro más. Y es justamente lo que pasó el día sábado que llegué. Recordar esos momentos, a mí se me quebraba el corazón, porque realmente ahí es donde comenzamos. Incluso yo también comencé con ustedes, no en el sentido del liderazgo, sino en esa atmósfera de la presencia del Señor, que tal vez en otros lugares no se tiene, porque es muy logístico. Tanto tiempo la alabanza, tanto tiempo la prédica, las ofrendas y esto. Entonces acá era como que, no, tenemos que primero conocernos. ¿Y cómo nos conocemos? Jugando, molestando. Pero en esos momentos yo digo, no, hay que meterle ahí palabra, hay
a adorar al Señor, hay que, aunque no sepamos, démosle. Yo me acuerdo, se equivocaron, vamos de nuevo, se morían de ira, Eso sí. pero hoy en día yo puedo decir que son muy buenos músicos porque ya no se equivocan. Y cuando ven a otro que se equivoca, ellos mismos regresan a ver porque ya saben el proceso que costó. Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz. Ese proceso le costó tanto que a nosotros a veces no lo valoramos porque no pasamos ese proceso. Pero cuando entendemos ese proceso decimos, wow, y ahí es donde decimos amén, porque estás en nuestro corazón, estás con nosotros y vas a seguir con nosotros. Así que gracias, John, por este podcast. Yo no sé si es del 16, del 17, ya me perdí, estoy bien perdido aquí en Quito. Esto es uno de los más grandes o el segundo. El Metropolitano, sí, o el Metropolitano. El Metropolitano es más grande. Este es el segundo parque más grande de Quito. Miren, ya he faltado 4 años y ya no sé qué. El Metropolitano es otro parque más grande. Este es un lugar bastante turístico, bastante poblado. Aquí la mayoría tienen centros comerciales en esta zona de aquí. Está el Registro Civil, está como 3 comerciales. Y Sí, el Caracol, está el Caracol, el CCI, el Caracol, el CCNU, sí. Está el Jardín. Aquí en esta zona hay como 6. Podremos decir, sí. Como 6 centros comerciales que son grandes, no son chiquitos, o sea, son grandes. Así que gracias por estar en este podcast, John. Nos vemos en la próxima. Ya pues nos vemos. Activaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá. Con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones son una puede influir en la vida cotidiana. Yo Emanuel Padilla y César Sá. Con Emanuel Padilla y César Sá. Con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones son una. Conversaciones son una.